¿Por qué se criminaliza? Bueno, porque pues a un Estado no le gusta que la gente le esté exigiendo, ¿no?, los derechos, que salga a las calles a protestar y que evidencie las políticas económicas y sociales que despojan a las comunidades de los derechos y que evidencie el abandono. Pues esto no le gusta a ningún Estado. Entonces hay que tratar de evitar que la protesta social sea una forma mediante la cual se exija los derechos, y por eso entonces han habido innovaciones también mediante los cuales se viene criminalizando la protesta social. Una de las principales criminalizaciones que nosotros podemos observar y que vemos comúnmente es la estigmatización a la protesta social. Esta es una forma de criminalizarla, eso ya creo que ustedes son muy duchos en eso, porque cada vez que ustedes salen a protestar, pues sale por ahí el ministro a decir que esa marcha está infiltrada, ¿sí? Esa es una forma de criminalizar la protesta social. Hay otra forma, hay múltiples, yo voy a nombrar algunas. Por ejemplo, cuando se genera la idea en el grueso de la opinión pública, en el grueso de la población, que hay un abuso del derecho a la protesta y que este derecho entonces está en contraposición de otro tipo de derechos. Entonces resulta que ya encuentra usted al transeúnte que le dice, pues es que yo tengo mi derecho a circular y usted no me lo está permitiendo, y entonces usted me está violando mi derecho, y entonces nos ponen a pelear entre comunidades. Entonces es una forma también de ir criminalizando y es ir restringiendo el alcance que tiene ese ejercicio del derecho a la protesta social. Ya veíamos un poco lo que Gloria nos comentaba, mediante el uso abusivo del derecho, a través de actos administrativos, de leyes, etcétera, pues se va restringiendo el uso del derecho, se establecen mecanismos para hacerlo burocrático, como por ejemplo, eso de que tenemos que pedir permiso, ¿sí? Entonces que con 48 horas, entonces que tienen que firmar para 3 personas. Eso hace parte de la criminalización. Yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que no podemos hacer de ello como si fuera algo normal, ¿no? Pero es normal que nos pidan permiso. No, señores, eso es una forma de criminalizar porque me están restringiendo el ejercicio del derecho. Y mediante el uso abusivo del derecho penal, que tiene que ver con todas las conductas que planteaba Gloria hace un momento, que van encaminadas a judicializar a las personas que hacen uso del derecho a la protesta social. Y entonces ya uno ve como por ejemplo lo que por ahí, pues hay muchos comentarios, ¿no? La detención que hubo ahorita de las personas del Congreso de los Pueblos. Si ustedes miran el escándalo que se armó en el país, ¿sí? Y cuando va a mirar, pues se trata de una protesta en el marco de lo estudiantil. Y lo planteaba ya Gloria, es un tropel, pero mire hasta dónde nos han llevado a nosotros a pensar y qué imaginar. Pero esos muchachos, ¿por qué se metieron en eso? Es lo primero, ¿sí? Y en el común de la gente, ¿pero quién los manda? Pero eso es terrorismo, hombre, pero si es el espacio natural que tienen los estudiantes, ¿sí? De hacer sus petos, que llaman, y de hacer su tropel. Muchos no estaremos de acuerdo, otros sí estaremos de acuerdo con que eso se desarrolle, pero históricamente ha sido así. Y en este momento hay un escándalo muy terrible, pero además esa forma de judicializar genera pánico y miedo. Yo, he visto chicos, estudiantes paniqueados porque ahora yo participé en la protesta del año pasado y a mí también me van a meter 22 años. Fíjense que la criminalización va dirigida, todos estos tipos de actos van dirigidos a restringir el uso del derecho, ¿sí? A obstaculizar el uso del derecho a la protesta social, pero además a generar pánico y miedo de hacer uso de él. Y bueno, eso va generando como mucha mella y van ahí pues restringiendo cada día más la posibilidad, no solamente del uso del derecho a la protesta, porque además también va
concadenado a otro tipo de derechos que son fundamentales en una sociedad democrática. La libertad de expresión, ahí pues obviamente se ve afectada. ¿Y cuál otro derecho? La protesta y la posibilidad de asociarnos, pero nos asociamos y nos juntamos para salir en protesta, aunque no todas las protestas, ojo, son de manera organizada, porque también pueden haber protestas de manera espontánea. También se criminaliza parte del uso abusivo del derecho penal con la creación de otro tipo de delito, con el uso de delitos ya existentes, ya lo planteaba Gloria, como en el caso de Feliciano, por ejemplo, que un delito de secuestro, nosotros veíamos pues, que era imposible que se lo fueran a aplicar a un líder social. A ver, un líder comunitario, líder social, sindical acusado de secuestro, ¿sí? Pues eso en el último tiempo ha venido reconfigurándose esa idea de secuestro para aplicarla a el ejercicio de la protesta social. Y otra forma de criminalizar esa protesta social, pues es con los asesinatos y las amenazas y las persecuciones a quienes hacen uso de ese derecho. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, ahorita asesinaron al compañero Daniel Abril del Congreso de los Pueblos, un compañero líder de Casanare, lo asesinaron el día viernes vilmente. ¿Y qué pasa? Pues es un líder que ha estado denunciando, protestando en contra pues de proyectos y megaproyectos que existen en la región, ¿sí? Después de las protestas, después de las grandes movilizaciones, pues nos ponen en la persecución, nos amenazan y nos asesinan en muchas ocasiones. Eso hace parte, pues es el punto más fuerte de la criminalización. Y obviamente esto demuestra pues la ineficiencia de un Estado que es incapaz de resolver los conflictos que hay en un país de una manera democrática y por la vía del diálogo, porque necesita dirimir ese tipo de conflictos de una manera violenta. Ustedes han escuchado y escucharon en algún momento y participaron además de las jornadas de movilización campesina, agraria, étnica, popular que ocurrieron durante los años 2013, 2014, de lo cual se creó la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Este escenario pues es un escenario en el cual confluye el Congreso de los Pueblos, pero también confluyen organizaciones como la Marcha Patriótica, como la Organización Nacional Indígena de Colombia, como el Proceso de Comunidades Negras, FENSUAGRO, y otro tipo de organizaciones. En este momento tal vez si me pongo a nombrarlas todas dejo alguna por fuera, pero son más o menos 13 o 14 procesos que hacen parte de la Cumbre Nacional Agraria. Recuerdan que hubo esas grandes movilizaciones y durante esas movilizaciones pues la situación estuvo bastante compleja, hubo mucha violencia y demasiada represión, más o menos estamos hablando como de 20 personas asesinadas en el marco de esas jornadas de protesta específicamente y pues miles de personas heridas y detenidas. Producto de todo ese proceso, pues entonces se habilita la posibilidad de la creación de una mesa única nacional de negociación con el gobierno de Colombia. Entonces arranca el proceso de negociación a partir de la mesa única nacional y en el marco de esos acuerdos entonces se establece la necesidad de la creación de una subcomisión de derechos humanos de la Cumbre Agraria que pudiera empezar a revisar y a mirar qué estaba pasando a nivel de derechos humanos con los territorios rurales, con la población agraria, pero además también que pudiera hacer seguimiento a todas las denuncias que se hicieron durante los paros agrarios. En el punto número 5 de los acuerdos es el punto de derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. En mayo del 2014, que se suscribió el acta de acuerdos entre la Cumbre y el Gobierno Nacional, y el 8 de mayo fue expedido un decreto, que es el decreto 870 del 2014, y se crea esa mesa única nacional, y donde les digo yo que se incluye en el artículo número 9 de ese decreto 870 la creación de esa subcomisión de derechos humanos y garantías. Después de mucho tiempo de insistir,
se logró finalmente instalar la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. ¿Cuándo se instaló? Apenas este año. O sea, estamos hablando de que se instaló el 30 de septiembre, es decir, hace más o menos un mes y pico, ¿sí? O sea, mira cómo va de lento todo ese proceso de negociación, pero digamos que no ha sido fácil. Pero se logra instalar ese proceso de Subcomisión de Derechos Humanos, donde confluyen pues como distintas organizaciones en representación de la Cumbre Agraria y están en un proceso de diálogo y negociación con el gobierno nacional. Uno de los puntos de esa subcomisión que le viene planteando al gobierno es justamente el tema de la protesta social, del derecho del respeto y las garantías de la participación política, y dentro de ellos pues el tema del respeto al ejercicio de la protesta social por las experiencias que han habido. Entonces en eso pues se ha venido solicitando algunas cosas. Vea, les voy a comentar una anécdota. La semana pasada tuvimos reunión de esa subcomisión, entonces estábamos con la viceministra del Interior y cuando se le recuerda los puntos del pliego, que son 26 puntos del pliego de derechos humanos, no del pliego general, no, pues casi va para atrás. No, pero es que esto es terrible, esto es demasiados puntos, pero es que esto sobrepasa la capacidad del gobierno. Entonces le decíamos, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos para ir superando toda esta situación de derechos humanos si no empezamos a tocar realmente las causas estructurales? Nosotros, ¿y cuáles son causas estructurales? Bueno, vamos a mirar el tema de la doctrina militar, vamos a mirar el tema del SMAT, vamos a mirar el tema de los proyectos de ley que están en curso, Código de Policía, Ley de Seguridad Ciudadana, bueno, entonces ahí está como la cosa compleja. Pero dentro de los puntos en el tema de la protesta social, entonces, se está solicitando que todos los casos, obviamente, que ocurrieron en contra de la población que participaba de estas movilizaciones, sean asumidas por la Fiscalía General de la Nación y no por la Justicia Penal Militar, ¿sí? Es decir, todas aquellas abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos y asesinatos, pues sean conocidos por la justicia ordinaria. Estamos pidiendo un informe todavía del estado actual de esas investigaciones que fueron entregadas, de toda la información que fue entregada de lo que ocurrió. Estamos solicitando que la Procuraduría General de la Nación pues aboque el control preferente para la investigación de todo ese tipo de uso abusivo y excesivo de la fuerza pública. Estamos y nos hemos pues unido a las solicitudes que vienen generando las organizaciones también de derechos humanos, de las que muchos hacemos parte, y es de impulsar el protocolo de atención de la protesta social o un protocolo de actuación de la fuerza pública de las distintas organizaciones en el marco del contexto de protesta social. Estamos exigiendo que públicamente de parte del Estado se inicie un proceso pedagógico, público y masivo, mediante el cual sean legitimados ampliamente el ejercicio de los derechos a la protesta social, expresión, pensamiento y asociación, un poco pensando en todo lo que planteábamos, que ha sido una estrategia de la criminalización, pues estigmatizar el ejercicio de la protesta social. Y se ha solicitado una comisión de análisis de alternatividad penal. En esa comisión de análisis de la alternatividad penal, que funciona con Fiscalía y otro tipo de entidades, se está solicitando, esa comisión se creó y va a estudiar los casos de integrantes de las organizaciones que pertenecen a la Cumbre Agraria y en general de personas judicializadas o condenadas por hechos relacionados con la participación en las diferentes movilizaciones y mingas populares sociales que se han desarrollado a lo largo del país en el marco del ejercicio y acción del derecho constitucional a la protesta social, en la idea de mirar alternativas y formas para que estas personas sean exoneradas de este tipo de delitos.
Ahí pues nos hemos enfrentado ya a situaciones y discusiones con la Fiscalía General de la Nación, que plantea que han revisado y que procedimentalmente todo está bien hecho y que como eso es un delito no los pueden dejar en libertad. Entonces por eso hay que también trabajar, y una de las cosas que está trabajando la cumbre es la discusión sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y el resto de andamiaje legislativo que viene desarrollando el gobierno, como el Código Nacional de Policía. Y bueno, hay otro tipo de exigencias que se están trabajando ahí en el proceso de negociación, y una de esas pues tiene que ver como una garantía de no repetición, abrir el escenario público de discusión de todo el tema de la doctrina militar, que la doctrina militar no puede ser un asunto sencillamente de discusión entre las fuerzas militares, sino que el país y sobre todo el movimiento sindical y las organizaciones populares y agrarias tienen que revisar cómo es que ha funcionado esa doctrina militar, en donde hemos sido nosotros puestos como enemigo interno, y que ha dado pie para que pues ocurran una cantidad de situaciones en contra del movimiento popular.